La política siempre ha sido importante en el mundo de la filosofía, especialmente teniendo en cuenta que las condiciones sociopolíticas de Grecia fueron gran parte de las causas que dieron origen al nacimiento de esta ciencia. ¿Quieres saber de qué estoy hablando? Quédate en el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Café y Filosofía. Soy Oscar Navarro. Por fin nos volvemos a encontrar después de una semana de ausencia en donde tuve algunas otras actividades personales. Regresamos nuevamente para hablarles del resto del contenido filosófico que no he podido abordar. Sí, quedan todavía muchos videos, quedan todavía muchos temas de filosofía que vale la pena que conozcamos y que aprendamos. Entonces, si estás interesado en este tipo de contenidos, temas introductorios a la filosofía, vidas de filósofos, temas de actualidad, te recomiendo que te suscribas. Ahora sí, vamos hablando del tema por el cual diste clic a este video. ¿Cuáles fueron las condiciones sociopolíticas y económicas que favorecieron el surgimiento de la filosofía en la antigua Grecia? La primera característica y la más importante que podemos encontrar es que hubo una acentuada libertad política de la cual gozaron los griegos. El griego fue el primero en la historia que pudo darse el lujo de tener instituciones políticas libres. Un dato histórico importante es que aproximadamente entre los siglos VII y VI a.C., Grecia conoció una transformación socioeconómica notable. De ser un país prevalentemente agrícola, se transformó al desarrollar poco a poco en una medida creciente las cuestiones de artesanías y comercio. Esas clasificaciones surgieron en primer lugar en las colonias jónicas y particularmente en Mileto. Si hacemos un recuento de los videos anteriores en donde te platico de las vidas de los primeros filósofos, te voy a dejar aquí una tarjeta por si quieres saber de qué hablé. Vemos cómo es que coincide estas clasificaciones y estas organizaciones con el surgimiento de los primeros pensadores griegos. Estas clasificaciones hicieron que las ciudades se convirtieran en florecientes centros comerciales y esto conllevó a un incremento demográfico muy notorio. La nueva clase de comerciantes y artesanos alcanzó poco a poco una notable fuerza económica y esta nueva clase se opuso a la concentración del poder político que estaba en manos de la nobleza terrateniente. Es muy curioso aquí porque parece que estamos viendo que años después se repite este proceso histórico. Si estás interesado en temas de la Revolución Francesa, vemos cómo la burguesía en ese entonces, que era algo muy parecido, gente adinerada, gente que tenía, gracias a sus comercios, poco a poco acumulación de riqueza, vio necesario esta parte de que no solamente la nobleza tuviera cargos políticos, sino que debían de incluir al pueblo. Esto pasó hace unos cuantos siglos, pero es muy interesante ver que tenía un antecedente mucho mayor desde hace más de 2000 años. ¿Sí? Como les mencionaba, estamos hablando entre el siglo VII y VI a.C. Las condiciones políticas de las que estoy hablando y el sentido y el amor por la libertad nacieron con la lucha que los griegos entablaron para transformar las viejas aristocracias del gobierno, convirtiéndose en nuevas formas republicanas. Hay un dicho que dicta así: la filosofía nació antes en las colonias que en la madre patria. Si nosotros analizamos el nacimiento de la filosofía geográficamente, nos damos cuenta cómo no surgió de los lugares centrales o capitales, por así decirlo, sino más bien a sus alrededores. ¿A qué se debió esto? Gracias al bienestar obtenido en sus comercios, en aquellas colonias pudieron darse instituciones libres antes que en las capitales, aunque definitivamente cuando llegó a Atenas tuvo su mayor auge, ya que al constituirse la polis, es decir, la ciudad-estado, el griego no sintió más oposición o coerción de su libertad, sino todo lo contrario. Llegó un punto en el que los ciudadanos sentían que los fines del Estado eran sus propios fines, la grandeza del Estado era su propia grandeza y la libertad del Estado era su propia libertad. Este tipo de condiciones en general fueron lo que ayudó a plantear un pensamiento mucho más libre y autónomo. Claro que podríamos profundizar más, pero definitivamente no es un tema solamente de tratarlo aquí en YouTube. ¿Qué te recomiendo? Que no te quedes con lo que te estoy platicando.
te invito a investigar un poco más de la historia de la filosofía y ver cómo poco a poco fue surgiendo en las colonias griegas. De mi parte es todo. Si este video te ha gustado, te agradecería mucho que le dieras un like. De igual manera, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te informe en el momento que suba un nuevo video. Y otra cosa más, antes de irme, déjame decirte, si también te gustan otras redes sociales, como por ejemplo TikTok, he comenzado recientemente a subir TikToks en una cuenta personal. En ellos encontrarás temas muy cortos en donde te explico brevemente algunas cuestiones o definiciones filosóficas que aquí no trato en YouTube. Ahora sí, nos vemos en la próxima.